Pera no había perdido a su papá todavía. Él seguía ahí, en su cama del hospital, con el oxígeno, con los medicamentos, con los ojos que a veces abrían y a veces no. El médico había dicho semanas, quizás meses, no sabemos. Nadie sabe exactamente cuándo. Nadie nunca sabe exactamente cuándo. Y sin embargo, Pera lloraba todos los días. En el carro, camino al hospital, en la regadera donde nadie la escuchaba, ahogando su llanto contra la almohada, a las 3 de la mañana mirando el techo, calculando cuánto tiempo le quedaba con él. Y entonces llegaba la culpa. Culpa porque él no había muerto, todavía estaba vivo. ¿Cómo podía estar llorándolo si todavía pudiera verlo? ¿Qué clase de hija llora a su papá antes de que se vaya? ¿Acaso no era eso como desearle la muerte? No, no lo era. Lo que ella estaba viviendo tiene nombre. Se llama duelo anticipatorio y es uno de los procesos emocionales más intensos, más solitarios y más incomprendidos que existen. Porque nadie te da el pésame por algo que todavía no ha pasado. Nadie lleva comida a tu casa, nadie te pregunta cómo estás con esa mirada que reconoces cuando algo ya ocurrió. Estás en duelo, sí, pero para el mundo todavía no tienes razón para estarlo. Hoy vamos a hablar de eso, de llorar a alguien que todavía está vivo, de lo que significa acompañar a alguien en su proceso de morir y de cómo cuidarte tú mientras cuidas a otro. ¿Estás con Hugo? Esto es Duelo Real. El término duelo anticipatorio fue acuñado por Eric Linderman en 1944 mientras trabajaba con familias de soldados que se iban a la guerra. Cuando esto pasaba, él observó a alguien que nadie había nombrado antes, que el duelo de esas familias no empezaba cuando la pérdida ocurría, sino que empezaba mucho antes. Cuando sabemos que alguien que amamos va a morir, cuando hay un diagnóstico terminal, una enfermedad progresiva, una vejez avanzada ya con deterioro visible, el sistema emocional no espera. Empieza desde ya a procesar la pérdida, desde ese momento. Y eso es, aunque completamente natural, normal, humano, pero también es completamente agotador. Porque el duelo anticipatorio no es solo tristeza, es una mezcla de emociones que muchas veces se contradicen entre sí y que hacen que la persona que lo viva sienta que está perdiendo la cabeza. Por un lado, está la tristeza, ¿no? Obvio. Pero también está la culpa que ya mencionamos, la ira. A veces esa ira dirigida al que se va, a veces a uno mismo. Está el agotamiento físico por el desgaste emocional de cuidar. Está la anticipación del vacío. Y paradójicamente también en medio de todos estos sentimientos, a veces también está el alivio anticipado, que básicamente es el pensamiento de que cuando esto termine, podremos descansar. Y después un círculo vicioso, un proceso de culpa por haber pensado así. Todo eso junto, al mismo tiempo, sin que nadie lo vea porque de afuera parece que todavía no ha pasado nada. Hay investigadores en tanatología como Teres Rando que han documentado cómo el duelo anticipatorio puede ser en muchos casos más intenso, fíjate, más intenso que el duelo posterior a la muerte, porque tiene una dimensión que el otro duelo, cuando ya pasó todo, no tiene. Esto es la incertidumbre. La incertidumbre de no saber cuándo, que no sabes cómo, no sabes si habrá tiempo para decir lo que necesitas decir, no sabes si vas a estar presente en el momento, no sabes si vas a poder sostener ese momento. Y vivir en esa incertidumbre día tras día es un desgaste que pocos entienden desde afuera, cuando ellos no lo están viviendo. Quiero hablar de algo que casi nunca se nombra en estas conversaciones. Cuando alguien que amamos está en proceso de morir, nosotros también estamos en un proceso. Y no solo de duelo, sino un proceso de transformación. Empezamos a ver la vida diferente. Las prioridades cambian, las cosas que antes importaban dejan de importar. Las conversaciones superficiales se vuelven insoportables.
De repente notas que la gente que se queja de cosas pequeñas te saca de quicio, porque estás cargando con algo que ni siquiera ellos imaginan. Y a lo mejor hasta decimos, ¿cómo te atreves a hablarme de esta tontería cuando ni siquiera sabes lo que estoy atravesando? Y eso genera una soledad muy particular, porque aparentemente sigues funcionando en el mundo normal, en el trabajo, en las reuniones, en las conversaciones de todos los días, pero por dentro estás en otro lugar completamente distinto. También pasan cosas muy concretas con la relación con el ser amado que se va. Hay personas que se acercan más que nunca, que aprovechan ese tiempo para decir lo que nunca dijeron, para hacer las paces con historias viejas, para acordarse de cosas, para simplemente estar presente de una forma que antes no sabían y que ahora resulta agradable. Y hay personas, por otra parte, que se alejan, no por falta de amor, sino porque la cercanía con la latente muerte del otro les activa el miedo a la muerte propia. Y ese miedo es tan grande que paraliza. Ninguna de las dos respuestas es buena o mala, correcta o incorrecta. Son respuestas humanas simplemente ante algo para lo que nadie nos preparó. Pero hay algo que sí quiero decirte con claridad. Si tienes la posibilidad de estar presente, de decir lo que necesitas decir, de escuchar lo que el otro quiere contarte, hazlo. No mañana, no cuando estés listo, no cuando encuentres las palabras perfectas. Trata de hacerlo mientras esta persona está con vida. Porque una de las cosas más dolorosas que carga la gente después de una muerte es el arrepentimiento de lo no dicho. Y ese arrepentimiento es evitable. No siempre, pero muchísimas veces sí. Las conversaciones que más importan al final de la vida no son las grandes, no son los discursos, son las pláticas pequeñas. Me alegra haberte tenido. Gracias por lo que me enseñaste. Te voy a extrañar todos los días. Puedes irte, voy a estar bien. Esa última, es quizás la más difícil de decir. En verdad te lo digo, duele muchísimo, pero es la que más libera a quien se va. Por otra parte, hay un rol que existe en casi todas las familias cuando alguien está en proceso de morir y que casi nunca, lamentablemente, recibe el reconocimiento que merece. ¿De qué te voy a hablar? Del cuidador principal. Ese cuidador principal es la persona que coordina a los médicos, quien administra los medicamentos, quien está en el hospital cuando todos los demás nadie puede, el que recibe las llamadas a cualquier hora 24/7, quien toma las decisiones difíciles, quien sostiene al enfermo y también, muchas veces, al resto de la familia cuando se derrumban. Esa persona que raramente se permite a sí mismo derrumbarse porque siente que si él o ella caen, todo se cae. Eso tiene un nombre clínico: síndrome del cuidador. Y sus síntomas son muy reales. Los síntomas que esa persona termina experimentando son muchas veces agotamiento físico extremo, ansiedad, insomnio, irritabilidad, sensación de vacío, pérdida de identidad propia y algo que se llama duelo congelado, que es cuando el cuidador está tan ocupado cuidando que no tiene espacio para procesar su propio dolor. Bueno, y entonces llega el momento. La muerte llega. Y el cuidador, que ya llevaba meses o años en ese proceso, que ya había anticipado tanto ese momento, que ya estaba tan agotado, y a veces, cuando llega ese momento, ya no siente lo que se supone que debe sentir. Porque a veces siente alivio. Y en un ciclo doloroso, después de ese alivio siente culpa por el alivio. Y aquí es donde es necesario decirlo claramente.
El alivio después de una muerte que fue larga y difícil no es falta de amor. Es una respuesta humana al fin de un sufrimiento, tanto del que se fue como del que lo cuidó. Sentir alivio no te hace mala persona. Te hace una persona que estuvo presente hasta el final y que finalmente ahora puede soltar ese peso. Si eres o has sido cuidador principal, esto es para ti. Lo que hiciste importa. El tiempo que diste, las noches que no dormiste, las veces que pusiste tus propias necesidades hasta el final de la lista, todo eso fue amor en acción. No siempre reconocido, no siempre visible, pero fue amor real. Y cuando todo termine, y cuando el mundo espere que ya estás bien porque ya pasó, recuerda que tú llevas más tiempo en este duelo que nadie. Y que ahora tienes todo el derecho de tomarte el tiempo que necesites para procesarlo. No voy a darte aquí una lista de tips de bienestar, porque eso no va con este espacio. Eso no es lo que necesitas cuando estás en medio de todo esto. Pero sí te diré algo que me parece fundamental y que tienes que recordar. No puedes dar lo que no tienes. Si te vacías completamente, si no duermes, si ni siquiera puedes tomar el tiempo normal para bañarte, para comer en calma, o ni comes a veces. Si no tienes un momento en el día, un momento tuyo. Si no hablas con alguien de cómo estás tú, no el enfermito, sino tú. Si no tienes nada de eso, vas a llegar al final de este proceso completamente roto. Y entonces no vas a tener recursos para tu propio duelo. Y cuidarte no tiene que ser grande. Puede ser simplemente salir a caminar 15 minutos solo. Puede ser llamar a un amigo y decirle estoy muy cansado y no tener que explicar más. Puede ser pedirle a alguien más de la familia que te cubra una tarde para que tú puedas descansar. Y si hay algo que puedes hacer hoy, una sola cosa es esta. Busca a alguien con quien hablar de cómo estás tú. No del enfermo, no de los medicamentos, ni de los análisis, ni de los trámites. Hablar de cómo estás tú. Puede ser un amigo, puede ser un terapeuta, puede ser un grupo de apoyo para cuidadores, que sí existen esos grupos. Hay y son espacios donde nadie te va a decir tienes que ser fuerte, porque todos ahí saben exactamente lo que estás cargando. No tienes que hacer esto solo. Ahora, antes de cerrar, quiero hablarte directamente a ti. Si en este momento estás acompañando a alguien en su proceso de morir, si estás en esa sala de espera emocional que es el duelo anticipatorio, quiero que sepas algo. Lo que sientes es válido. Todo. La tristeza, la ira, el agotamiento, el miedo, el amor, el inmenso amor, la culpa, el alivio anticipado, todo eso puede existir. No tienes que elegir una sola emoción para que tenga sentido. Y si sientes que estás llorando a alguien que todavía está vivo, no estás loca ni loco. No estás siendo ingrato. No estás deseando que se vaya por llorarlo. Estás amando. Con todo lo que implica amar a alguien que sabes que vas a perder. El ejercicio de hoy es diferente. No te voy a decir que escribas. Te voy a sugerir que hagas algo mucho más difícil. Si hay algo que tú necesitas decirle a esa persona que está en proceso de irse, algo que llevas guardado, algo que sientes que todavía hay tiempo de decir porque no te quieres arrepentir el día de mañana de no haberlo dicho, pues busca ese momento, esta semana. No el momento perfecto porque ese no existe ni va a existir, solo un momento real. Aunque sea breve, aunque sea con la voz quebrada, aunque no salga como lo ensayaste, dilo. No para ti, para los dos. Y si ya pasó, si la persona ya se fue y hay algo que nunca dijiste, también hay espacio para eso. Claro, puedes escribirlo. Puedes decirlo en voz alta en un lugar donde estés solo. Puedes decírselo a su foto. Ojo,
Lo que te quiero decir es que ya en ese momento el destinatario no está en el centro de todo esto. Lo que importa es que tú lo saques de adentro. La pregunta que te llevas hoy: ¿qué necesitas decirle a alguien que está en proceso de morir? ¿O que ya murió? Que todavía no has dicho. La próxima semana vamos a hablar de algo que mucha gente necesita escuchar y que nadie le dice cuando pierde a un ser querido. ¿Qué va a pasar en los primeros 12 meses? Mes a mes. Porque el duelo no es una línea recta y saber qué esperar puede hacer toda la diferencia entre sentir que te estás volviendo loco y entender qué es lo que estás viviendo y si es completamente normal. Si perdiste a alguien recientemente o si conoces a alguien que esté en ese primer año tan difícil, el próximo episodio es para ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias una vez más por acompañar este espacio. Estás con Hugo. Esto es Duelo Real. Nos vemos pronto.